Pues bueno, hola a todos. Como os ha comentado Iván, yo soy Miquel Reyes y bueno, voy a dar ahora una charlita de introducción a React. Si alguno quiere al final eh, de la charla, haré un ejemplo práctico. Uy. Si queréis ir a esta página, codesandbox.io, y crear una cuenta para más tarde, que eso, haremos un ejemplo. Ay. Pues bueno, me gustaría saber cuántos de vosotros habéis usado JavaScript o más o menos lo conocéis. ¿Podéis levantar la mano? Vale, no os preocupéis los que no, porque lo voy a intentar hacer lo más genérico y entendible posible. Y en cualquier momento, si no entendéis algo, levantáis la mano o me interrumpís y me preguntáis. Pues bueno, primero de todo tenemos que saber qué es React. Ya Iván nos ha contado un poco. Básicamente es una biblioteca de JavaScript. Fue creada por Facebook alrededor del 2013, pero actualmente pues es código libre, está en GitHub y cualquiera puede pues, ver el código o incluso hacer sus cambios. Es, como digo, una biblioteca y está orientada a interfaces. Esto quiere decir que se usa principalmente para lo que ve el usuario en una página web. Si alguno está, bueno, si alguno está familiarizado con el modelo vista controlador, pues equivale a la vista. Esto es pues eso, lo que ve el usuario y normalmente él hace las acciones sobre ella, sobre la vista, y luego pues se comunica con el controlador y en el modelo pues tendríamos por ejemplo la base de datos. Pero bueno, esto ya por si alguno lo conoce. Pues actualmente React es una de las bibliotecas más famosas, por no decir la que más. Creo que es la que más descargada ahora mismo y pues hoy he mirado a ver cuántas descargas mensuales tiene y alrededor de 40-50 por mes, millones. Y pues bueno, como veis es algo que se usa mucho en las empresas. También si alguno conoce a lo mejor Angular o Vue, pues son pues, sus competidoras y pues es una de las tres top. Lo principal para conocer React son los componentes. Que diréis, ¿qué es? Pues sería lo equivalente a lo mejor a una función en JavaScript. Es una parte de la interfaz que recibe unos parámetros de entrada y devuelve la salida que se muestra pues, por pantalla. Hay principalmente pues, dos maneras de trabajar con componentes. La primera que veis a la izquierda se llaman componentes funcionales, que son pues, literalmente una función que devuelven lo que se ha de mostrar. Y a la derecha podéis ver los componentes de clase que simplemente heredan de la clase component de React. Para esta charla y tal usaremos principalmente las funciones. Como veis, estos dos bloques de código hacen literalmente lo mismo y la función pues usa menos líneas. Ahora no se nota tanto, pero para programas más grandes pues te ahorras bastante más. Y la salida que daría cualquiera de esas esos dos componentes pues sería un hello world con la etiqueta h1, que en HTML pues sería como un título. Claro. ¿Internamente los dos serían iguales? Internamente luego el compilador hace algunos cambios, pero visualmente son lo mismo. O sea, internamente pues las funciones pues será menos código también internamente y las clases son un poco más. Si quieres luego lo busco porque creo que he visto una imagen de eso, pero internamente, por así decirlo, lo que entra y lo que sale es lo mismo. ¿Sí? Por defecto es lo mismo. Es decir, cuando extiendes el componente de la clase componente y creas una clase nueva, al llamar la función render es lo mismo como si hiciese una función nueva, que en este caso es la de la parte de la izquierda, y básicamente es como si la función add esté dentro de esa clase que viene de la clase componente. Entonces, realmente es lo mismo. Lo que pasa es que a la izquierda te ahorra líneas y al tener mucho código, pues siempre
sale mucho mejor después a la vista. Perfecto, gracias. Pues eso, por eso nos vamos a centrar. Yo también personalmente prefiero usar los componentes funcionales. Como habréis visto, pues teníamos en una línea entre etiquetas H1, Hello World. Esto algunos a lo mejor podrán pensar que es HTML, pero en realidad se llama JSX, que es una extensión de JavaScript, una extensión de sintaxis. Es similar a lenguajes de marcado, o sea, de XML, como HTML, pero incluye pues, todo lo que podemos hacer en JavaScript. Por lo tanto, da bastante flexibilidad a la hora de crear componentes. Aquí tengo unos ejemplos. Estos no son componentes, son elementos, pero es sintaxis JSX. Por ejemplo, si quisiésemos crear una variable con un string que sea un nombre, por ejemplo, pues se haría así simplemente. Y luego la podríamos usar en otro elemento entre llaves. Se pone el nombre de la variable y eso se intercambia por el nombre. Entonces, si renderizásemos ese elemento, pues pondría hello Miquel. Y también tienen atributos como HTML. Eso es lo que veis abajo, que es una etiqueta de imagen. Pues le indicamos la ruta de la imagen que está en la variable imageURL. Y funciona pues casi igual que con cualquier otro lenguaje de marcado. Ahora, ¿cómo podemos renderizar un componente? Lo principal es tener en el documento HTML algún tipo de elemento, de etiqueta, donde meter ahí nuestro código de React. Se suele llamar, por ejemplo, root o raíz a esa parte. Luego, más abajo, esto sería a lo mejor en un bloque de JavaScript o en un documento de JavaScript, crearíamos nuestro elemento, Hello World, y le diríamos al DOM que lo renderice. Llamaremos render el elemento y la localización donde está, decimos en el documento, búscame el elemento que tenga el ID root y pues ahí lo pondría. Por si alguno no conoce el término DOM, se refiere a Document Object Model. Esto es cuando un navegador coge una página web, crea pues como un árbol de objetos donde podemos ver nuestra página web. Se vería algo así. El primer elemento pues, sería el HTML y dentro los dos principales son head y body. Y pues dentro de head pues, normalmente se tiene una etiqueta title, que es el título que vemos arriba en la pestaña. Y luego en body pues vemos lo que se suele llamar en la página web. Y ahí pues podríamos poner todos los elementos que quisiésemos, un H1, una A, una P. Y bueno, ¿esto por qué es importante? React no trabaja con este DOM, sino que crea un DOM virtual. Esto nos facilita a la hora de trabajar porque no tenemos que usar métodos como más largos y más complejos, sino que simplemente le decimos a React lo que queremos renderizar y él se encarga de eso, pasarlo al DOM real, del virtual al real, y mostrarlo en el navegador. Vale. Y pues los componentes son muy flexibles y les podemos pasar parámetros. Los parámetros se llaman normalmente propiedades o props y se reciben pues como en una función entre los paréntesis como argumento y son un objeto de JavaScript. Esto es que dentro de esas propiedades pues tenemos diferentes nombres donde según lo queramos llamar. Por ejemplo, tenemos un componente welcome que te saluda si le pasas tu nombre. Como si alguno no entiende ahí, pues lo explico, pero simplemente eso. Coge hello y le añade de esa propiedad la que se llama name. Y más abajo, cuando lo renderizamos, decimos créame este componente welcome como en el nombre Miquel.
los componentes pueden llamarse los unos a otros. Por ejemplo, tenemos un componente app que se suele llamar pues, al componente que incluye toda tu aplicación y, por ejemplo, queremos hacer 3 saludos, ¿no? Entonces, llamamos 3 veces al componente welcome con 3 nombres de mis compañeros y el mío. Y esto pues crearía esa salida, pues 3 saludos, cada uno con su nombre. ¿Y qué pasa si no sabemos cuántos elementos tenemos? Por ejemplo, recibimos una serie de nombres y queremos saludarlos a todos, pero no lo vamos a codificar porque no sabemos cuántos van a ir, si 1, si 10. Pues simplemente usamos el método map de un array de JavaScript que, para el que no lo conozca, coge, en este caso, de las propiedades la propiedad que se llama name y hace un mapeo. Esto quiere decir que por cada elemento de esa variable, que por ejemplo sería esta, por cada elemento de esa variable haz lo siguiente. ¿Y qué es lo que hace? Pues devuelve el componente welcome saludando a ese nombre. Entonces esto daría la misma salida si le metemos este array, pero le podríamos meter un array de 20 personas o de 100. Hay veces que queremos pues, renderizar una cosa u otra. Hay diferentes maneras de hacerlo. Por ejemplo, imagínate un caso típico, que tenemos una página web y tenemos un botón normalmente arriba a la derecha para iniciar sesión o si ya estás logueado, pues para cerrar sesión. Pues así un ejemplo tonto de esto pues sería, tenemos 2 componentes, el componente de login que pone iniciar sesión, que es un botón, y el componente logout que pone cerrar sesión. Entonces, en nuestra aplicación, si recibimos el parámetro isLogged, que significa básicamente estar logueado, si está logueado, pues renderiza el botón de cerrar sesión y si no, el de iniciar sesión. Y pues básicamente tendría estas salidas. Si le decimos a la app que no está logueado, pues le sale el botón de iniciar sesión y si le decimos que sí está logueado, el de cerrar sesión. Y luego hay otras 2 maneras de hacerlo, que a lo mejor no son tan visuales como... o si no tienes la familiaridad con este lenguaje, pues no se ve tanto como con un if-else. Una sería poniendo doble ampersand. Esto lo que hace es, si la condición de la izquierda, es decir, si está logueado, muéstrale el de logout. Tiene una desventaja que es o lo haces o no. En cambio, con el operador condicional se puede hacer como un if-else, pero en una sola línea. Esa línea de abajo que pone props_log, pues significa, si esa condición es cierta, haz lo que va después de la interrogante y si no, lo que va después de los doble puntos. Entonces, pues lo mismo que teníamos aquí en 4 líneas, pues lo tenemos en una. Vale, y bueno, ahora os voy a hablar de los hooks. Esto es una característica que se introdujo hace un par de versiones en React que permite en los componentes funcionales hacer cosas que antes no podían, que solo podían las clases. Bueno, esto básicamente pues ayudó bastante, pues por lo que ya os he dicho, de que las funciones te ahorras un montón de líneas de código y pues eso ayuda un montón. Ahora os voy a dar varios ejemplos. El más importante yo creo que cualquiera suele usar en una aplicación de React es el hook de estado, que se llama useState. En este bloque de código lo que hacemos es creamos un contador y mostramos cuántas veces se ha clicado. Yendo por partes, tenemos ahí el hook. Lo primero que hacemos es llamarlo y entre paréntesis le ponemos el valor inicial. En nuestro ejemplo pues es un botón y queremos saber cuántas veces hemos clicado ese botón, pues el valor inicial será 0. Y esta llamada al hook lo que hace es devuelve un par. Esto es, devuelve la variable contador y setContador, que es una función.
Contador sirve para leer el valor del contador en ese instante, y setContador lo que hace es pues una función que sirve para modificarlo. Entonces, pues debajo lo que mostramos es un mensaje con cuántas veces lo hemos clicado. Has clicado contador veces, y un botón al que le pasamos como atributo un clic. Para el que no lo conozca, pues ahí se mete lo que quieres que haga un botón, pues le pasamos una función que llama a setContador y le suma 1. Os voy a enseñar el ejemplo, porque esto, pues una captura, pues no se vería tan claro, pero en una... ¿Se ve bien más o menos? Pues tenemos aquí el código de antes, y si damos este botón va aumentando. Y básicamente eso, en súper pocas líneas de código, como veis. Uy. Perdonad los problemas del directo. Vale, y ahora otro hook que me gustaría hablar de él, que es useEffect. Se usa principalmente para llevar a cabo tareas de modificar el DOM del que os hablaba antes, pues directamente, o por ejemplo si tenemos operaciones asíncronas, como podría ser coger con una API, pues algo, hacer un fetch. Esto significa pues coger datos de alguna otra página web o algo así, que no se hace, que hay que hacer la llamada, y entonces no se hace en cuanto se crea la página, sino que tarda pues unos milisegundos o lo que sea. Pues tenemos que hacerlo ahí en useEffect. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo. Si queremos cambiar el título de la página, lo que os he comentado antes, pues tenemos que hacerlo en useEffect, y pues por ejemplo podríamos indicar ahí cuántas veces hemos hecho clic en el contador. El otro ejemplo que os he dado, imaginad que tenemos una API, por ejemplo, para leer si alguien está conectado, pues nos conectamos a la API para que nos diga que sí o si no. Pues en el useEffect cogeríamos la API y nos suscribiríamos, y esto se hace en el primer renderizado de la página. Si por lo que sea se quita este componente o se desmonta, pues lo tendríamos que hacer en una función de retorno. Es decir, el valor que se devuelve es la función que se llama cuando se desmonta el componente, cuando se deja de mostrar. Entonces, cuando pasa eso, pues queremos desuscribirnos de la API para que no haya problemas. Como os digo, esto se hace en cada renderizado, como mínimo en el primero, pero si solo queremos que se haga cuando a lo mejor ciertos datos cambian, pues como segundo parámetro de useEffect vemos abajo un array, y ahí en ese array metemos todos los datos que, si alguno de ellos cambia, se llama a esta función. Aquí, por ejemplo, si nuestros datos de las propiedades cambian, pues hará todo eso, y si se mantienen iguales, aunque haya cambios y se vuelva a renderizar, esto no se volverá a llamar.